Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Paradoja Aprendizaje Vivo. Hoy empiezo acá con la portada del canal de YouTube, como para ubicarlos en la secuencia, ubicarlas en la secuencia que inicia a partir de este momento como un desglosamiento mucho más focalizado que hace Jesús en una discusión que lleva adelante con Luli. Tengo entendido que es con Luli Faber todo el recorrido y después con Mary un documento final como en retroalimentación de lo desarrollado a partir de estas conversaciones. En lo más reciente tenemos este video que es el laboratorio de oración, que surge más bien de forma eh, espontánea a partir de la conversación que tuve con una compañera de trabajo que se llama Gabriela, que estaba enojada con Dios, que lo pudo reconocer y que en ese, en ese espacio en el que se encontraba, en esa encrucijada, podía ver cómo esa posición le estaba llevando a un estado a un letargo, a un aburrimiento, que las que hemos leído un poco estas enseñanzas comprendemos eso como un estado de resistencia y por lo tanto ese video aparece solo en esa conversación y lo puse ahí como para no solo responder a Gaby, que ya era en diferido en este caso, sino por ahí a todos un poco, ahora que estamos viviendo situaciones mucho más difíciles, más dolorosas en lo colectivo principalmente, y obviamente que implica también en lo individual, ¿no? Para alcanzar esa magnitud pasa por dolores también personales muy fuertes, sufrimiento, oscuridad. Entonces quedó ese video como discontinuado, pero bueno, después puede ser que podamos proponer, tengo ganas de hacer varios que correspondan al laboratorio de oración, un poco como ese diálogo que implica justamente eh, destituir un poco la idea de oración como algo estándar y predeterminado, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y la otra parte son dos videos de la introducción que hacen Luli y Jesús de lo que es el alma y su funcionamiento, principalmente para poder tener claro estos conceptos que desarrollan en ambos videos para poder ahora proseguir con lo que estoy por hacer, que es recorrer cada uno de los principios que hacen al funcionamiento del alma. En mi arrogancia, en mi arrogancia había escogido hacer el principio de dominación primero, porque bueno, yo quedé muy impactada, o sea, eso es algo que me quedó bastante fuertemente claro y que prima, siento yo en este momento, de comprender que el alma es justamente la que está liderando, si se quiere de alguna manera, eh, cada uno de los eventos que estamos viviendo. Entonces, más allá de atacarnos unos a otros, es una invitación a mirarnos. Y obviamente, si no conocemos ni quiénes somos, ni cómo funcionamos, es como manejar un vehículo con los ojos vendados y pretender de alguna manera tomar decisiones en esas condiciones. Esa ceguera que es principalmente emocional y que desconocemos en muchos casos por una ignorancia deliberada, ¿no? No queremos saber la verdad al respecto. Entonces elegimos mantener esa versión aparentemente cómoda porque claramente lo que hacemos es proyectar hacia afuera o al entorno o hacia otras personas eh, todo lo que sentimos, principalmente el miedo. Y esperar que otro nos resuelva esas inseguridades, esas sensaciones, sin miedo, básicamente por debajo, ¿no? Con todas sus formas de ira, de molestia, de frustración, de decepción.
Así que invito a que escuchen estos dos. Pueden evitar escucharlo yendo directamente a la descripción de cada uno de los videos e ir al enlace y obtener el documento y hacer su propia lectura. No estoy en condiciones yo de ser referente de ninguna forma, solamente multiplico el mensaje y trato de ceñirme lo más posible a la fidelidad del documento. Por ahí quiero hablar, y también es una cuestión que regulo, porque Jesús es sumamente didáctico, ya lo van a ver, insisto en esa cuestión, en ese aspecto, porque es más allá de que lo repite y una otra vez, es necesario, lo considero yo algo muy oportuno. Y además también invitarnos a ver cómo nos posicionamos y cómo nos sentimos y qué aparece, qué surge, qué emociones en el momento de empezar a escuchar, ¿no? A escuchar las enseñanzas de la verdad divina, a escucharlo a Jesús, y a los ejemplos que da. Fue a través de estos ejemplos justamente que yo empecé a reconstruir mucha de mi historia, de mi verdad personal, más que la historia, la verdad personal, y a descubrir quién era y lo que estaba haciendo. Así que hoy vamos a ver entonces, estos son los dos videos que sugería empezar. Vamos a ver, ahora voy a cerrar esta pestañita, me voy acá nomás. Vamos a tratar con el principio de preclusión. En mi arrogancia había dicho, escogí el de dominación, pero en el dominación Jesús justamente plantea en el cierre, en el resumen, que el de preclusión y después el de absorción permitían comprender también el de dominación. Entonces, obviamente, debo respetar por una cuestión propia de quien es el autor y propone la forma en que ha organizado la información. Así que vamos ahora con el de preclusión. Bueno, acá está el documento de la verdad divina, que corresponde justamente al canal La Verdad Divina, a Divine Truth, que es este que tengo acá abierto. Y después, a ver, acá está, bien. En este sitio, por supuesto que está traducido automáticamente. Eso también hay que considerar cuando uno tiene un contenido puntual y específico que tiene que ver sobre todo con la verdad del universo, que no es nada, nada liviano, por decir, trivial, y tener en cuenta la calidad de la traducción y posibles errores que puedan contener. Y también en este proceso de descubrimiento ya más práctico, por decir, en este sendero, a través de quien conozco la verdad divina, las enseñanzas, fue con Iván, ¿no? De unplandivino.net, a quien también agradezco muchísimo, y a ustedes invito a visitar su blog. Dejaré el enlace también en la descripción del video. Bien, entonces vamos aquí. Principio de preclusión, dijimos, ¿no? A ver si me sigue el cursor. Bien. Está un poco lento. Ya se fue muy rápido. Ok. Ahí vamos. Voy a leer el diálogo, ¿sí? Aclarando los interlocutores en cada momento. Posiblemente el primer principio que me gustaría introducir es el principio de preclusión en lo que se relaciona al alma. Quiero explicarle a las personas que estos principios son solo nombres que le he dado a las cosas, son solo etiquetas que le he dado a cierto tipo de entendimiento.
Si podemos describir el entendimiento, entonces van a poder ser capaces de asociar la etiqueta con el entendimiento. ¿Te gustaría describir lo que es la preclusión? Dice Luli. Sí, dice Jesús. Preclusión es el principio basado en esta premisa básica acerca de cómo opera el alma y cómo Dios creó el alma. Dios creó el alma de tal manera que la verdad y el error no puedan existir en ella al mismo tiempo. Preclusión es el entendimiento básico que mientras la verdad exista sobre cierto tema dentro del alma, no puede existir un error sobre ese mismo tema dentro del alma. Lo mismo aplica con los errores. Mientras un error exista dentro del alma sobre un cierto tema, la verdad no puede existir al mismo tiempo sobre ese mismo tema. Impide a la verdad existir. Así, el error y la verdad que existen en el alma son independientes entre ellas en la manera en que verdad y error no pueden existir sobre el mismo tema al mismo tiempo en la misma alma. Puede ayudarnos mucho si entendemos esto, si entendemos que ese es el caso. Siento que la preclusión nos ayuda a entender que mientras yo pueda tener ciertas creencias en mi mente, no significa necesariamente que ellas hayan entrado a mi alma. Porque para que esa creencia en particular entre al alma dependerá de que ya sea si existe el error o la verdad en el alma acerca de esa cosa en particular. El error le impide a la verdad existir si el error ya existe en el alma. Esto es acerca del estado o condición del alma en este momento. No es acerca de algún estado futuro o cómo ocurre el cambio o ninguna de esas cosas. Es realmente una declaración acerca de cuál es el estado de mi alma ahora en este momento. El estado de mi alma en este mismo momento sobre un tema o asunto en particular. Este es mi estado. Mientras el error exista dentro de mi alma sobre ese tema, es imposible, no importa cuánto yo piense que es posible, es imposible para la verdad existir dentro de mi alma, me voy a permitir el énfasis ahí, sobre el mismo tema. Entonces, dice Luli, ¿eso podría ser cualquier sentimiento o creencia? Sí, se relaciona a las creencias, se relaciona a los sentimientos, se relaciona a todo tipo de asuntos. Recuerda que nuestra alma es la parte sensitiva de nosotros. Recuerda que los órganos dominantes del alma no son la mente del alma, sino las partes emocionales del alma, el corazón, la humildad. Esas son las partes dominantes de nuestra alma. Eso es lo que controla lo que sucede en nuestras mentes. Algo podría entrar a nuestra mente externamente. Tú podrías decirme una verdad acerca del universo, pero mientras yo tenga una emoción en mí o un sentimiento o creencia dentro de mi alma que es diferente a esa verdad que me dijiste, es imposible que yo absorba esa verdad dentro de mi alma. Tengo que deshacerme primero del error. Hablaremos de ese proceso como un proceso separado, porque ese es el proceso o el cambio que tiene que ocurrirle al alma para poder absorber la verdad. Esta idea o entendimiento de preclusión es acerca de la situación actual del Estado y siento que muchas personas no conocen el estado actual de su alma porque ellos no entienden este principio básico. Ellos piensan que lo que existe en sus mentes es la verdad acerca de lo que existe en sus almas. Es también por esto que los psicólogos han salido con el concepto de comportamiento inconsciente, a lo que ellos le llaman falta de comportamiento consciente, o como eventualmente lo han llamado el subconsciente. La razón de que tengamos el tal llamado subconsciente es porque nuestra alma tiene una idea o concepto completamente diferente sobre un tema en particular con respecto a lo que nuestra mente hace y es siempre, y no, perdón, hace y es siempre nuestra alma la que domina nuestra mente. Es siempre nuestra alma la que domina nuestras acciones y todo lo que escogemos hacer. Al final, hasta domina nuestros pensamientos. Este tan llamado concepto de subconsciente ha sido creado por no haber entendido esta idea
esta idea de preclusión. Entonces, para alguien que quiere saber cuál es la condición de su alma, eso es algo pertinente en este momento, ¿no es así? Dice Luli. Por supuesto, afirma Jesús. Entonces Luli dice, es mirar con honestidad lo que ellos están sintiendo y también mirar sus acciones. Exacto, dice Jesús. Ver las acciones y los sentimientos. Por supuesto que muchas personas no son muy sensibles a sus sentimientos, así que probablemente la mayor aproximación sea ver las acciones, lo que tu alma está atrayendo, porque eso te dirá la verdad. Cuando digo lo que tu alma está atrayendo, hay una ley llamada la ley de atracción que controla cómo vienen las cosas del universo hacia ti. La manera en que trabaja es que un alma con cierta condición atraerá ciertas cosas que podrán exponer su condición, aunque la mente de esa persona crea o no que ellos tienen esa condición. Esto es lo que veo con mucho del desarrollo espiritual en el planeta. Por ejemplo, toma el cristiano promedio. El cristiano promedio probablemente piensa que cree en los 10 mandamientos y en los mandamientos que di en el siglo primero de debes amar a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza y amar a tu vecino como a ti mismo. ¿Correcto? Ellos podrían sentir o podrían pensar que eso es lo que ellos creen. Pero la realidad es que tan pronto como una guerra se atraviesa, muchas veces ellos son los primeros en entrar a ella, particularmente si sus propias familias o su propio país está siendo amenazado. Ahora, si la ley de amar a tu vecino como a ti mismo hubiera entrado verdaderamente a su alma, ellos nunca contemplarían ir a la guerra. Nunca. Eso me dice que el sentimiento de amar a tu vecino como a ti mismo todavía está por ser creado dentro del alma. En vez de eso, hay otro sentimiento que ya está ahí, el cual es, soy capaz de matar a mi hermano, mi hermana, mi vecino, bajo ciertas condiciones si ellos me amenazan. Por ejemplo, debo de matarlos si amenazan mi vida, amenazan la vida de mi familia o intentan violar a mi pareja. Bajo ciertas circunstancias puedo matarlos. Ese es su pensamiento. Eso es prueba, si les parece, que el sentimiento real de amar a tu vecino todavía está por entrar en su alma. Lo único que ha pasado es que ellos han tenido el pensamiento de que deberían amar a su vecino y piensan que al hacer lo de la Biblia, dicen, ellos en realidad honran y obedecen ese mandamiento en particular. Pero la realidad es que ese mandamiento en particular y el deseo propio de hacerlo no han entrado en sus almas porque ellos están dispuestos a ir a la guerra. Ese es un ejemplo de cómo la mente podría pensar una cosa y el alma estar en un estado completamente diferente. Con esta idea de preclusión comenzamos a entender por qué eso está en un estado diferente, porque el sentimiento de amando a mi vecino no ha entrado en mi alma. Solo lo tengo en mi mente como un pensamiento y ese es el problema con la mente. La mente puede tener en ella ambos, error y verdad sobre el mismo tema al mismo tiempo, pero el alma no puede. Acá considero oportuno recorrer esta imagen, no recordar que cuando estamos hablando del alma, la mente es un órgano del cuerpo espiritual. Acá en esta imagen podemos obtener, ¿no? Como círculos concéntricos, entonces, el hecho de que tenemos el cuerpo físico, en el cuerpo físico el cerebro como órgano con funciones fisiológicas y detrás del cerebro está la mente, que es un órgano del cuerpo espiritual, ¿sí? El otro cuerpo que tenemos, que nos fue dado para vivir esta experiencia. Esa mente, como todo en realidad, es energía, pero acá ya puede prescindir del cuerpo, o sea, cuando morimos, lo que llamamos morir en la tierra, es que deja de existir el cuerpo físico, pero aún continuamos la experiencia con el cuerpo espiritual,
cuya mente aún es capaz de mantener esta contradicción, como dice Jesús. A su vez, el alma, que acá debería escribir, voy a ver si para el próximo video ya me ocupo de hacerme un dibujo correctamente. En el alma, acá debería estar un cartel que diga, bueno, otros órganos, ¿no? Como humildad, amor, todos los otros componentes. También el alma tiene una mente. En la mente del alma reside la lógica del alma, pero no es la más importante. Nosotros aquí en esta experiencia física principalmente, también un poco energética en el sentido de que ya empezamos a reconocer la dimensión energética. Cuando hablamos, por ejemplo, en neurociencias, estamos muy focalizados en esto del cerebro, eh, y aunque lo llamemos mente, seguimos como dentro de este ámbito, ¿no? Aún no hablamos del alma y no sé si la ciencia llegaría en algún momento a posicionarse totalmente dentro del alma, que obviamente es un hecho científico, si se quiere, ¿no? La fe misma es un hecho científico, así que imagínense que es absolutamente posible que uno estudie y comprenda, y es justamente la experimentación es lo que permite llegar a estas conclusiones. Bien, vamos con esto. Entonces, con esta idea de preclusión comenzamos a entender por qué está eso en un estado diferente. Porque el sentimiento de amando a mi vecino no ha entrado en mi alma. Solo lo tengo en mi mente como un pensamiento. Y ese es el problema con la mente. La mente puede tener en ella ambos, error y verdad sobre el mismo tema al mismo tiempo, mientras que el alma no puede. Es imposible tener error y verdad en el alma al mismo tiempo sobre el mismo tema. De eso es lo que se trata la idea de preclusión. Debemos entender que es imposible para nuestra alma tener lo mismo en ella sobre el mismo tema al mismo tiempo, pero con diferentes opiniones. Justamente esta es una de las cuestiones que yo observo en esta práctica habitual de prescribir conductas, de prescribir comportamientos que son absolutamente superficiales en el sentido de que son prácticos, pero que estamos siempre trabajando sobre los efectos. Por lo tanto, es, bueno, vos tenés que dejarlo e irte, vos tenés que renunciar o tenés que tal cosa, o sea, todo muy prescriptivo, incluso los padres deben tal cosa, las madres hacer esto. Son todas decisiones prácticas que pueden modificar conductas, pero siempre a modo de un maquillaje, o sea, un arreglo superficial, externo, que no ahonda en las causas y en los motivos verdaderos que inspiran una acción determinada. Entonces, por eso es un cúmulo enorme de recetas por todos lados de lo que debería ser cuando, que si no hablamos del alma y de la verdad de la condición del alma para poder cambiar, o sea que en principio sería esto, no reconocer el estado en el que nos encontramos, es absolutamente imposible hacer ningún cambio. Bueno, avanzamos. Si lo piensas, eso es algo hermoso. Entonces puedo decirme, ¿cuáles son mis verdaderos sentimientos? ¿Cuáles son los verdaderos pensamientos de mi alma? Los verdaderos pensamientos de mi alma son, estoy dispuesto a, en este caso que dimos, estoy dispuesto a ir a la guerra bajo ciertas circunstancias. Entonces el sentimiento de amar a mi vecino como a mí mismo definitivamente no está en mi alma. Es solo un pensamiento, es solo un concepto intelectual o idea que en realidad no estoy siguiendo por alguna razón. Una vez que yo sepa eso, entonces puedo comenzar a investigar cuál podría ser la razón. Pero si no sé eso, probablemente nunca investigaré la razón. Probablemente solo justificaré lógicamente por qué yo debería ser capaz de ir a la guerra y matar a mi hermano bajo ciertas circunstancias. Y es ahí donde la mente se vuelve totalmente irrazonable, porque la mente justificará el error del alma. La razón por la que hace eso es porque a menudo quiere retener el error en el alma, y nosotros no queremos cambiar nuestra alma para aceptar lo nuevo por razones emocionales.
hay razones emocionales del por qué lo hacemos. Bien, dice Luli, salimos aquí con otro ejemplo, el cual es la verdad de que el alma, mi verdadero yo, es el pináculo de la creación de Dios. Y ahí responde Jesús. Cuando una persona escucha por primera vez esa verdad, usualmente se ponen, sí, entiendo eso, somos una creación impresionante. Si miras la humanidad, tenemos nuestro libre albedrío. Ninguna de las otras criaturas en el universo parece tener eso. Como quiera que nosotros la hayamos, parece tener eso, como quiera que nosotros hayamos conocido. Y luego ya sabes, tenemos ese concepto de que somos el pináculo de la creación, somos una creación muy impresionante. Y responde Luli, pero luego quieren salir y emborracharse. Exacto. Y justifican emborracharse. ¿Cómo funciona esto? Por una parte estamos diciendo que somos el pináculo de la creación de Dios, pero por otro lado estamos actuando como si no lo fuéramos, en el sentido de que nos estamos dañando a nosotros mismos. Te voy a dar más antecedentes sobre eso. Sabemos que cuando tomamos alcohol, usualmente si lo hacemos en exceso, despertamos en la mañana con un cuerpo muy adolorido y una cabeza dolorida. También sabemos que mata células del cerebro. Hasta una pequeña porción de alcohol mata células del cerebro si lo ingerimos. Teniendo eso en mente, si verdaderamente creyéramos que somos el pináculo de la creación de Dios, ¿piensas que realmente tomaríamos alcohol? El hecho que yo desee tomarlo, a ver, ¿dónde me quedé? Acá me perdí. Sabes, si la persona desea tomarlo, yo ya no lo hago. Pero el hecho de que alguien desee tomarlo es prueba de que la otra verdad, de que soy el pináculo de la creación de Dios, todavía está por entrar a mi alma. Solo ha entrado en mi mente. Y no puede entrar a mi alma porque ya hay algo que existe en mi alma. Y ese algo más está dispuesto a determinar mis acciones, de hasta matar el cerebro de mi cuerpo físico bajo ciertas circunstancias. Estoy dispuesto a tomar una acción que resulte en la destrucción de mi cerebro, lo cual es una indicación de que realmente no he aceptado que soy el pináculo de la creación de Dios. Sí, dice Luli, hay emociones ahí de las que quieren escapar y que son completamente opuestas a ser el pináculo de la creación de Dios. Exacto. Hay algo dentro del alma que les hace sentir que no son el pináculo de la creación de Dios, a pesar de que en sus mentes ellos piensan que han aceptado ese concepto en particular. Bien, ¿quieres que dé el otro ejemplo? Seguro, dice Jesús. Y ahí va Luli. El otro ejemplo era la verdad no es amoroso ser violento. Tocamos más o menos eso con el ejemplo cristiano. Y el error es, quiero pegarle a ese tipo en la cara. Sí, pienso que las personas promedio en el planeta podrían rehuir de la violencia bajo la mayoría de las circunstancias. Sin embargo, hay momentos en que la persona promedio sobre el planeta siente que la violencia es justificada. Como algunas veces cuando estás viendo una película y piensas, ya sabes, soy muy amoroso y no me gustaría que fueran violentos. Y luego estás como, anda y agárralos. Sí, anda y agárralos. Eso es correcto. Y esa emoción de, anda y agárralos, sé violento ahora. Eso ha disparado algo que está dentro del alma, que ya existe en el alma. Cuando piensas acerca de eso, el pensamiento, quiero ser amoroso todo el tiempo, es realmente solo un pensamiento bajo esas circunstancias. Porque si tienes suficiente estímulo en cierta dirección, lo que está en el alma se convertirá en la verdad. Si el alma dice estoy dispuesto a justificar la violencia bajo ciertas circunstancias, entonces justificarás la violencia cada vez bajo esas circunstancias. Aun si eso significa que alguien muera como resultado de esas acciones, seguirás justificando la violencia bajo esas circunstancias. Esa es una indicación de este concepto de preclusión. Es esta idea de que mientras en mi alma tengo una justificación de violencia bajo ciertas circunstancias, es imposible para mí, no importa cuánto ejerza mi mente, es imposible para mí ser amoroso bajo todas esas circunstancias. Hasta usaré mi mente al dar una justificación de la subyacente emoción defectuosa para poder expresar esa emoción defectuosa. Ay, me fui muy arriba, ahí está.
Si por una vez entendemos esto, si vamos a hablar del amor y cómo nos afecta, si me voy a volver más amoroso, entonces, en algún punto, tengo que entender que hay cosas dentro de mi alma que me impiden volverme más amoroso, mientras éstas existan en mi alma. Así puedo escuchar la verdad y siento que esto pasa mucho con las personas que asisten a nuestros seminarios. Ellos escuchan la verdad, a ellos les gusta lo que escuchan, pero solo es un pensamiento basado en lo que les gusta. En realidad, no ha entrado a sus almas todavía, porque si los pones en una situación, algunas veces la misma situación que describí en el seminario, ellos inmediatamente actúan fuera de la armonía con el amor, lo cual es una indicación de que el amor no ha tocado sus almas lo suficiente todavía como para que entre la verdad en sus almas acerca de esa cosa en particular. La única razón por la que eso ocurre es este concepto de preclusión. Mientras un error exista en el alma sobre el mismo tema, la verdad no puede entrar en ellos. Ellos no podrán ser capaces de cambiar mientras que el error permanezca en sus almas sobre el mismo tema. Es imposible para ellos cambiar. Ahora, ellos pueden pensar que han cambiado, pero eso no importará. No importa para nada. Por eso muchas personas revierten a este concepto del subconsciente. Se dicen, pensé que había cambiado, pero algo pasó, algo se prendió en mí. Y de todas maneras yo solo fui y lo hice. Ese es mi subconsciente. ¿Es eso? ¿Es eso es lo que determinó mi subconsciente? Bueno, no. Es lo que el error de tu alma ha determinado. Si entendieras el error del alma, podrías haber liberado ese error y no hubiera determinado eso. Por supuesto que una vez que el error ya no existe en el alma, ahora ya no determinará ese curso de acción, de conducta, y eso ya no determinará el razonamiento de tu mente, ya no lo determinará en la misma dirección. Podrían hablar con las personas promedio en el planeta acerca de violencia. Si regresamos a este ejemplo, las personas promedio sobre el planeta tienen una mente que dice y les justifica lógicamente, ellos piensan que tienen argumentos lógicos y razones para justificar la violencia. ¿Cómo? La mayoría de personas en el planeta sienten que tienen una razón lógica para justificar violencia. Si ven los resultados de la violencia en el curso de la historia, pueden ver que realmente no hay justificación para ella, nunca. De hecho, si ven los resultados desde una perspectiva lógica, pensarían, caramba, cada vez que alguien ha revertido en violencia hay dolor y sufrimiento extra y probablemente, con frecuencia, más violencia en todas las ocasiones. Es solo cuando alguien ha perdonado que eso no ocurre. Pero la mente lógica de alguien que tiene ese sentimiento en su corazón no puede absorber eso. Ellos no entienden los principios de perdón y ellos no podrán entender el principio de perdón hasta que el deseo en su alma de querer, bajo ciertas circunstancias, ser violento, los haya abandonado. Hasta que los abandone, ellos continuarán en su propia mente justificando la violencia, aun cuando estén viendo y observando los resultados negativos de tal violencia. No tendrá un efecto sobre ellos, lógicamente. Dice Luli, y ellos están en negación de su propia contribución, de sus propios sentimientos con respecto a lo que realmente está sucediendo. Totalmente, afirma Jesús. Por supuesto, porque de hecho sus sentimientos están contribuyendo a la violencia. Es por eso que hay esta declaración de que algunas personas han hecho, que la violencia genera violencia. Y lo hace. Esa es la realidad. Si soy violento contigo, a menos que tengas un muy alto desarrollo en amor, probablemente querrás ser violenta de vuelta conmigo. Por supuesto, hoy las personas sienten que no importa qué tan altamente desarrollados estén ellos en amor, deberían de devolver la violencia porque ellos creen que la violencia original justifica la subsecuente violencia. Pero por decenas de miles de años hemos tenido este registro en la humanidad donde cada vez que se lleva a cabo la violencia y alguien ha respondido con violencia, la situación ha empeorado, no ha mejorado. Entonces tenemos prueba, evidencia de que esto no es verdad.
pero muy pocas personas en la tierra lo aceptan lógicamente, porque tienen en su alma la justificación. La justificación, mientras permanezca en sus almas, determinará hasta su lógica. Mientras la justificación exista, determinará cómo piensan. Y este es el concepto de preclusión. Para recordarle a todos, el concepto de preclusión es básicamente este concepto de que mientras un error exista en el alma sobre cierto tema, en este momento es imposible para la verdad existir en el alma sobre el mismo tema al mismo tiempo. El error le impide a la verdad existir. Por cierto, la cara opuesta es también verdad con la preclusión. Mientras que una verdad exista dentro del alma sobre cierto tema en este momento, es imposible en realidad para el error ser sentido por la misma alma al mismo tiempo sobre el mismo tema. Eso también es una verdad. Así que pueden ver que esto es algo grande si lo piensan. Si permitimos que los errores sean liberados y luego nosotros podemos absorber la verdad, entonces podemos cambiar. Y nuestra alma puede cambiar, y nuestro razonamiento cambiará, nuestra lógica cambiará, todo cambiará como resultado de entender ese principio básico. Lo cual nos trae en realidad al siguiente punto. Pararemos un minuto y hablaremos de eso. Entonces, ¿puedes liberar el error y absorber la verdad? ¿Es posible liberar la verdad y absorber un error? Por supuesto. Hablaremos de la absorción en un minuto y las posibilidades implicadas. Pero, si por supuesto, esto sucede, pero sí, por supuesto, esto sucede muy frecuentemente. Para los niños, no. Sucede frecuentemente también para los adultos en este planeta. Para los niños, dice ella. No, sucede frecuentemente también para los adultos en este planeta. Bajo cierto estímulo, y hablaremos particularmente acerca de esos estímulos, pero sí, ciertamente es posible para el alma liberar una verdad y absorber un error. Obviamente depende en qué tanto el alma desea esa verdad o desea el error para llegar a un punto que esto ocurra. Entonces, este es nuestro primer tópico, nuestro tópico de preclusión. Recuerda que preclusión es solo una etiqueta para esta idea o concepto de que mientras cierto error exista en el alma sobre cierto tema en este momento, la verdad no podrá existir en el alma sobre el mismo tema. Y eso es de lo que se trata el principio de preclusión. Gracias, Luli. Bueno, hasta acá este primer principio, la verdad, muy simple y al mismo tiempo esclarecedor de que los cambios que venimos haciendo no son absolutamente trascendentales, muy por el contrario, estamos muy distraídos con esta estética, sobre todo con cuestiones estéticas, hablo no solamente del cuerpo físico, sino también hablo del cuerpo espiritual, ¿no? Con esta supuesta armonización que tenemos e incluso a nivel energético, como un maquillaje, sin tocar nada. Hablo del Reiki, por ejemplo, ¿no? Si no hacemos un, eh, ¿cómo es? Procesamiento emocional veraz, como lo indica Jesús en las leyes del perdón y el arrepentimiento, nosotros no vamos a cambiar de ninguna forma, el cambio va a ser posible. Y bueno, esto también se entiende más adelante, que ya lo vimos en realidad con esos otros dos videos que anteceden a este, con respecto a la importancia del órgano de la humildad en el alma y sobre todo teniendo en cuenta que este viaje, el viaje que hacemos, digamos que este recorrido en el que estamos ahora, los que estamos en el mundo físico, e incluso quienes ya han dejado el cuerpo físico y están o deberían estar en el mundo espiritual y están acá, muy probablemente conmigo unos cuantos, escuchando. Ahora, aparentemente, hoy en la mañana grabé una versión que no voy a subirla ahora porque era la de dominación y después entendí que debía modificar la secuencia, pero esta mañana tenía el carraspeo en la garganta, la incomodidad, me atoré en un momento, creo que me entró un bicho, todo eso detrás de cámara, ¿no? Viviendo y reconociendo principalmente que la importancia de no juzgar ninguna de estas situaciones que Jesús relata, incluso, mira, había sido que esto
es lo que siento verdaderamente cuando pasan determinadas situaciones, soy capaz de tal cosa. Poder tomar nota de eso e ir descubriéndonos, viendo nuestro estado real, diciéndonos la verdad a nosotros mismos, que incluso, imagínense el poder que tiene esa autoexaminación que no solo permite el cambio, sino que además de acercarnos a la verdadera felicidad y al verdadero disfrute de la experiencia, impacta como efecto dominó también en todas las personas que están en nuestro entorno, en nuestra relación con la naturaleza, en todas las personas con quienes nos vinculamos, tanto de forma directa como indirecta, y además nos prepara para este recorrido, que acá pueden ver en el dibujo, este recorrido que tiene un potencial de ser infinito. Y acá, justamente después, más adelante en la denominación, Jesús habla de personas que han permanecido miles de años en las esferas más bajas, que son lo que podemos llamar como infiernos, que están en la condición muy similar a la Tierra y que justamente resisten, persisten en mantenerse tal cual están, incluso no solo mantenerse, sino alimentar la oscuridad para ver el nivel, ¿no?, de ira y de oposición y de rebelión que están eh, escogiendo vivir y además también, como vemos acá, inspirar a otros espíritus ya con cuerpo físico, a otras personas que están escogiendo también seguir por ese mismo camino, porque obviamente deben tener emociones que comparten, por lo tanto es muy fácil, entre comillas, considerar que es una posibilidad, una buena oportunidad de expresar su ira en situaciones como esta, ¿no? En que hacen daño a tantas personas. Y un daño, la verdad es que por lo menos yo es la primera vez que veo con esta magnitud, o la primera vez que comprendiendo un poco lo que pasa puedo entristecerme de alguna manera. La verdad es que he teñido bastante el día a día en muchas cosas. Hablo de mí. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias por la compañía. Están habilitadas la sección de preguntas y obviamente siempre direccionándolos a la fuente, a las fuentes, que digo las porque también el sitio de Iván es muy rico, muy nutritivo, está muy cuidada la traducción al español y bueno, será hasta el próximo. El próximo es el de absorción. A ver, voy a parar esto.